¿Por qué unas personas motivan muchísimo, persuaden, convencen y otras no? ¿Qué tienen esas personas que otras no? Y que lideran, y que convencen, y que persuaden, y que la gente les sigue, los admiran, los aplauden, y otras no. Aquí te voy a dar unas claves que posiblemente tú puedas usar y te ayuden mucho a conseguir eso que quieres conseguir con las demás personas. Y te digo algo súper seguro y comprobado. No hay personas que nacen o no nacen para esto. No, yo no sirvo para eso, yo no sirvo... No. Unas personas lo han aprendido antes y otras no lo han aprendido todavía. Todas las personas pueden conseguirlo. Entonces, ¿qué tal si te digo esta frase? Yo tengo un sueño que un día esta nación se levantará y vivirá en el verdadero significado de su credo. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado la frase? ¿Te ha movilizado? ¿Has dicho, sí, voy adelante? Bueno, he dicho una frase. Ahora escúchala en el contexto adecuado por la persona adecuada en el momento adecuado. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Totalmente diferente. Y es que Martin Luther King cambió la historia en parte de Estados Unidos, creó un movimiento, creó incluso una manera de ver la vida diferente, movilizó a millones y millones de personas por muchas cosas, pero sobre todo por esas palabras, ese discurso que quedó en la historia. Sin embargo, yo lo dije antes y eso no va a quedar solamente en este vídeo. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate ahora algo más actual, a Denzel Washington, que es un actor famosísimo y aparte excelente orador, motivador, excelente. Entonces, fíjate lo que dice, pero sobre todo, cómo lo dice. Keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8. Ease is a greater threat to progress than hardship. Ease is a greater threat to progress than hardship. So, keep moving, keep growing, keep learning. See you at work. Entonces ya nos gustaría a nosotros hablar así delante del público porque seguramente no estaríamos donde estamos ahora, sino posiblemente en otro sitio y seguramente mucho mejor por esa capacidad de movilización. Imagínate a él vendiendo algo, es que se lo compran todo. Y qué bueno que todos los elementos que forman parte de que eso sea realmente motivador, cautivador, persuasivo, todos esos elementos te los voy a decir ahora, pero intenta aplicártelos tú también en cada oportunidad que tengas, en una presentación, en una reunión, en una conversación personal, en un discurso, cuando hables en una videoconferencia, cuando estés vendiendo, cuando estés hablando con tu equipo, tus compañeros de trabajo, con un cliente, con un paciente, con un alumno. Aplícalos, todos los que puedas y verás que vas a ir mejorando paulatinamente, pero mucho. Primer punto muy importante es que en ambos casos, y esto lo usan políticos, directivos, personas que hablan en los medios de comunicación, youtubers, y es que los youtubers no tanto, pero fíjate por qué, porque estas frases, ahí donde las ves, están muy preparadas, muy preparadas. No son cosas que se le han ocurrido en el momento y que están improvisando. Posiblemente una parte del discurso sí, o no, o lo están diciendo realmente memorizado, practicado 100.000 veces y luego, claro, consiguen el punto exacto donde saben que van a cautivar, conectar y motivar a las personas. También, si te das cuenta, son frases con una estructura cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que abren, dan un círculo con una idea, una sola idea, dan un círculo y cuando termina, cierran el círculo. La de Martin Luther King no te la puse completa, pero es así, o sea, empieza con una idea y cierra con la misma idea. Entonces, qué bueno, porque eso mentalmente la persona que te escucha siente que el sentido de tu discurso fue exacto, perfecto, concreto y lo moviliza, sin duda alguna. El tercer punto, ambos discursos contienen elementos que nos gustan a todos. Sueño, tengo un sueño, libertad, éxito. Todas esas palabras, todos esos conceptos realmente nos gustan.
tú das este discurso con la misma elocuencia, pero hablando de los transistores biomecánicos, por decirte algo, y seguramente el público no va a estar bravo. No va a estar así. También depende de eso, de que el contenido tenga un significado en las personas que te están escuchando. Si es aquí bien, pero si es aquí muchísimo mejor. El cuarto punto, hablamos de la voz. Fíjate que cuando hablan, puedes echarlo para atrás y volverlos a escuchar y a ver. Verás que cuando hablan la voz es dinámica, no es tengo un sueño y ese sueño es que no. Tengo un sueño y van subiendo y bajando el tono. Hay dinamismo, no hay monotonía. Y eso hace que llegue mucho más a la gente, que la gente no desconecte mentalmente de lo que dices, porque suena igual y entonces el cerebro desconecta, sino todo lo contrario, te mantiene todo el tiempo atento a lo que dices. Y sin atención no hay motivación, no hay persuasión, no hay conexión. Tienes que primero hacer que la gente te preste atención. El quinto elemento, y es importante, es el volumen de la voz. No verás a estas personas, también depende del sitio y de la ocasión. Si estás hablando en un salón de tu casa, no usas el mismo volumen de voz que usas en Washington, ¿no? Con millones de personas delante. Pero el volumen de la voz es el adecuado para cada ocasión. Denzel Washington también usa un tono de voz adecuado. Él habla con un volumen alto, incluso dentro de un espacio cerrado. ¿Por qué? Porque él asume que eso le da autoridad. El hecho de que hable sin gritar tampoco, pero el hablar muy bajito no es sinónimo de autoridad. Puedes utilizar un susurro de vez en cuando para ponerle énfasis a algo. Pero tu tono de voz común, el normal de la mayoría de lo que digas, tiene que ser acorde al sitio y a la ocasión. El sexto punto, importante, todos son importantes, es la velocidad con la que hablan. De hecho, no hablan con una sola velocidad, ellos varían la velocidad. Ellos no van, porque entonces la palabra, que suena robotizado incluso, ellos cuando necesitan dar una idea muy importante, la idea central, bajan la velocidad para que la gente ponga atención, siente que hay un cambio. El ser humano reacciona mucho a los cambios y reacciona poco a los estímulos que son constantes. Cuando vas a casa de un amigo que vive cerca de una fábrica de muebles o de pegamento, químicos, etc., seguramente huele por ahí a eso que se usa en la fábrica, y posiblemente también tu amigo ni lo huele. Ya está acostumbrado, pero no es acostumbrado. Es que su cerebro apaga ese estímulo para dedicar sus recursos. Como sabe que es constante, dedica sus recursos a los demás estímulos y no dedica más a este y lo apaga. A menos que cambie el olor. ¿Cambio? Entonces ahí sí su cerebro va a decir, oye, no huele, ahora sí huelo algo. Antes también olía, pero ahora huele porque hubo un cambio de olor, o de sonidos, o de cualquier estímulo que tengamos. Cuando cambia es cuando nos damos cuenta y realmente tomamos conciencia de que existe. Entonces a partir de allí, el cambiar la velocidad, también si adaptamos ese cambio de velocidad a la importancia de lo que estamos diciendo, ¿has visto cómo he reducido la velocidad cuando dije importancia de lo que estamos diciendo? Porque le quiero dar énfasis. Úsalo. Este punto 7 es importantísimo. Pausas, silencios. Cuando estamos en un evento de ese calibre gigantesco o presentando un producto a unos clientes o una reunión de trabajo, por lo general hay cierta tensión y eso hace que tendamos a hablar más rápido y no dejar pausas. Porque sentimos que dejar una pausa es un momento de tensión, la gente se puede fastidiar, piensa que se nos olvidó lo que vamos a decir, piensa que estamos inseguros, que tenemos nervios, tenemos miedo a mostrar miedo de que estamos, o nervios, ¿no? O nos da nervios el hecho de mostrar que tenemos nervios y entonces no dejamos pausas, hablamos más rápido, más directo, porque pensamos que si no vamos a fastidiar a la gente. Y no es así. De hecho, viste esa pausa, ¿no? De hecho, cuando tú pones una pausa en el momento exacto, se crea cierta tensión que lo que causa es atención. No tensión, que también, sino atención. Yo te estoy escuchando y de repente mentalmente me estoy yendo y cuando haces el silencio, es como cuando estás en una, no sé, hay un bar y hay ruido, los platos y las copas y de repente se calla todo el mundo.
Eso lo usan en las películas y todo el mundo gira a ver qué ha pasado. La atención inmediatamente se centra en que hubo un silencio. ¿Qué ha pasado? Úsalo en tu favor. Úsalo. ¿Para qué? Para precisamente reactivar la atención en ti, si ya es un discurso o lo estás diciendo algo un poco largo, o sencillamente para darle relevancia a lo que vas a decir después. Lo más importante de este vídeo es esa pausa que acabo de dejar, porque inmediatamente prestas atención, seguro si el tema te interesa, obviamente. Si observas estos trozos de vídeo, que puedes ir atrás las veces que quieras, verás que la postura corporal de ellos y las facciones de la cara, sus expresiones, acompañan lo que van diciendo. El Denzel Washington, cuando dice una frase que requiere, por ejemplo, trabajo, su cara pone cara de que es importante que trabajes. Y cuando dice éxito, se alegra. No con una sonrisa, o sí, pero sientes que la cara expresa otra cosa. ¿Por qué? Porque posiblemente él es actor y está muy, muy, muy entrenado para que cuando dice algo lo siente y a partir de ahí interpreta muy bien el papel, se mete dentro del papel. Entonces éxito, trabajo, ganas, ¿no? Entonces parece mentira o parece falso al principio. Muchos políticos lamentablemente lo usan, pero de una manera muy impostada y se ve falso. Pero a medida que lo vas usando y lo vas practicando, que es lo que ha hecho Denzel Washington y posiblemente Martin Luther King, no lo entrenó o practicó tanto, pero lo dijo tantas veces que le sale igualmente bien o mejor cada vez. Y es así. De hecho, Denzel Washington seguro que también al principio no lo decía tan bien como ahora. ¿Por qué? Porque lo ha dicho muchas veces, se va dando cuenta de la reacción de la gente, sabe dónde le van a aplaudir, entonces deja una pausa más grande y levanta un poco la voz en el sitio donde sabe que la gente va a aplaudir. ¿Por qué? Porque su experiencia pero es que le dice que aquí va a aplaudir la gente porque sí. Y entonces maneja como quiere la situación y la reacción de la gente, y por supuesto la gente te sigue, conecta contigo, sale súper motivada y la puedes persuadir a hacer lo que sea. Imagínate si él ahí dice en este momento, y compren mi libro, se lo compra todo el mundo y lo compran para regalar. ¿Por qué? Porque tienes a la gente pero súper motivada. También hay variables que no dependen de nosotros en teoría, y es por ejemplo el lugar. Si Denzel Washington, o si yo digo lo de Denzel, o si Denzel Washington viene a mi casa, yo lo llamo, oye Denzel, vente aquí y nos hace el discurso. Y lo da en el salón de la casa. Seguramente no tiene el mismo efecto. ¿Por qué? Porque no es el mismo sitio, no hay la misma energía que había en ese sitio. La gente no viene de una previa que seguramente había más personas hablando antes, música, ambiente, la entrada. O sea, es una experiencia donde está él hablando mucho más completa que venga a mi casa y lo diga. Entonces, el lugar donde igualmente Martin Luther King no diría eso en su casa de la misma manera que lo dice en Washington, allí con millones de personas delante. Entonces, qué bueno es que adaptemos todo esto que te estoy diciendo también al sitio donde lo estás diciendo. ¿Para qué? Para que conecte mucho más con la gente que te está escuchando. El punto 10. Al igual que es importante el sitio donde lo estás diciendo, también el momento cuando lo estás diciendo es importante, porque yo puedo decirlo en Washington o Martin Luther King puede decirlo en Washington, pero sin público, porque ese día no iba nadie. Entonces el efecto, aunque lo diga igual, aunque tenga el micrófono con el mismo volumen, aunque no es lo mismo, aunque lo que sea no es lo mismo. Tiene que haber público, porque ahí la energía va y viene, es una conexión. Cuando se conectan son 2 o 3 o 10 o 10 mil millones de puntos, y entonces si el público está, tú hablas de una manera muy diferente que si el público no está. Si yo hablo en un teatro vacío, te aseguro que no es lo mismo, aunque lo diga 1000 veces, que cuando esté el público. Siempre es necesario practicar, pero nunca va a ser igual practicar 1000 veces con un teatro vacío que cuando el teatro está lleno, porque ahí hay un elemento o varios elementos adicionales que te van a ayudar. Te van a ayudar. Esos nervios que tienes cuando ves 1000 caras te van a ayudar. Si no te controla a ti el miedo, el miedo escénico, esa ansiedad al público, si tú la controlas a ella, te va a ayudar. Porque te va a empujar, te va a poner la adrenalina
así, a pensar rápido, a actuar rápido, a expresarte bien. Y te digo, la mente se adapta y el cuerpo se adapta, y si sabes canalizar esa energía, no te para nadie. El punto 11 es muy importante y posiblemente es el que menos podemos controlar, y es quién lo dice. Yo puedo decir algo que diga el Papa, por ejemplo, exactamente igual, en el mismo sitio, con la misma gente, en el mismo momento, pero cuando lo dice él no tiene absolutamente nada que ver que si lo digo yo. ¿Por qué? Porque su persona, lo que representa, su entidad, su institucionalidad, su jerarquía y muchas otras cosas más, hace que lo que dice tenga muchísima más importancia para la gente que lo está escuchando que si lo digo yo de la misma manera, en el mismo sitio, con las mismas palabras, con todo igual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de quién lo dice. Entonces, obviamente, tenemos que estar muy conscientes de qué representamos nosotros como personas a las personas que nos están escuchando. Si no nos conocen, si nos conocen un poco, qué reputación tenemos, qué saben de nosotros. Entonces, si no saben nada, lo tenemos que decir de una manera diferente que si ya nos conocen, que si ya saben lo que hacemos, si conocen lo que les voy a hablar, si vienen a una charla ya saben el tema, el título y esto, es muy diferente que tengas un público y te levantas y te pones a hablar con ellos, porque tienes que conectar con ellos desde un punto diferente. Lo mejor de todo esto es que puedes aprenderlo rápido, fácil, a tu propio ritmo, desde tu casa, aplicarlo de inmediato, que es importante. ¿Cómo? Tan fácil como que entres en la suscripción que tengo de potenciar tus habilidades comunicativas. Son muchos cursos online que los puedes hacer con una tarifa plana mínima al mes. Y los puedes hacer todos. Entonces, si quieres hablar mejor que Denzel Washington, no pasa nada, lo puedes conseguir desde la comodidad de tu casa por un precio así, como de 2 o 3 cafés, dependiendo de dónde vivas, así, nada más, al mes. Rápido, fácil, y no sabes cómo te cambia la vida cuando aprendes este tipo de habilidades que las puedes usar en el trabajo, en tu vida personal, y de verdad mejora todo lo que te rodea. Todo lo que te rodea cuando te comunicas bien, cuando escuchas activamente y cuando la gente se da cuenta de que sabes liderar, de que sabes convencer, sabes persuadir, sabes realmente conectar con la gente. Te cambia la vida por completo. Te lo digo yo, que a mí me cambió. Yo era una persona súper tímida, súper introvertida, hasta que tuve 18, 20 años y empecé a prepararme en este campo. Y a partir de allí, obviamente, sí, mi vida cambió. Y quiero que también la tuya cambie, por supuesto, a mejor con todas estas habilidades. Dale al botón y nos vemos allí, dentro de mi suscripción de habilidades comunicativas. Te va a encantar. Chao.